Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos puedan ustedes escuchar. Yo soy José María García Luján y estamos aquí nuevamente para compartir contigo la palabra del Señor como cada día, como cada día. Es muy bueno cuando uno se encuentra con la palabra del Señor, hacer un acto de fe. Un acto de fe es reconocer que es frente a Dios con el que me encuentro, no es con otra persona, no. La palabra, por eso es palabra de Dios, no es palabra humana, no es palabra mía, no es palabra del vecino, de la vecina, no, es palabra de Dios y es con Dios con el que me estoy relacionando. Esta es una bendición muy grande que nosotros estamos teniendo, porque con Dios, entonces, si yo estoy con Dios, entonces es abrir el corazón, es abrirme, no tener miedo de aparecer yo mismo, quien yo soy, porque Dios me conoce más que nadie y Dios me comprende como yo soy. Reconoce que mis debilidades, mis fragilidades, mis flaquezas, todo conoce de mí. Dice San Agustín, dice, Dios es más íntimo a mí que yo mismo. O sea, Dios me conoce más que yo mismo. Dice en el Salmo 139, Señor, tú me sondeas y tú me conoces. Conoces cuando me siento y cuando me levanto. De lejos conoces mis pensamientos. O sea, de lejos ya Dios sabe lo que yo estoy pensando. Todas mis sendas te son familiares, todos mis caminos te son familiares. Dice, todavía no llega la palabra a mi boca, lo que yo voy a pronunciar. Dice, cuando tú, Señor, ya la conoces entera. Conoce Dios hasta lo que voy a hablar antes de que yo lo hable, ¿no? Este es Dios. Con este Dios es con el que nos relacionamos, con el que nos conoce más que nuestra propia madre. Imagínense, más que nuestra propia madre nos conoce el Señor. Más que tu mejor amigo, mejor confidente que te puedas tener. O sea, Dios es más íntimo a mí que yo mismo. Por eso nosotros venir con toda la confianza ante el Señor, y no esconderle nada. No tiene sentido esconderle a Dios nada. Es mostrarle lo que yo soy, mis fragilidades, mis debilidades, mis temores. ¿Tú llevas algún temor en tu corazón? Exprésaselo a Dios, exprésaselo, no se lo escondas. Bueno, entonces vamos a leer esta cita bíblica de hoy. El Señor sigue con esas advertencias. ¿Se acuerdan de ayer, que antier y estos días, que ha estado platicando, dialogando con los fariseos, con los doctores de la ley? Bueno, después de haber platicado con ellos, ahora se encuentra con los discípulos y se dirige a ellos después de haberse dirigido con los fariseos y los maestros de la ley. Vamos a comentar la cita desde Lucas 12, del 1 al 7. Vamos a leer unos versículos y a partir de allí comentamos un mensaje. Nada hay encubierto que no se descubra, nada oculto que no se divulgue, porque lo que digan de noche se escuchará en pleno día, lo que digan al oído en el sótano se proclamará desde las azoteas. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden 5 gorriones por 2 monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. En cuanto a ustedes, hasta los pelos de su cabeza están todos contados. No tengan miedo, que ustedes valen más que muchos gorriones. Palabra del Señor, honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Contexto de este pasaje bíblico. Bueno, es Jesús ahora con sus discípulos, después de haber tenido ese discurso con los fariseos y los maestros de la ley. ¿Se acuerdan que les estuvo dando toda una serie de advertencias? Que les decía, ay de ustedes fariseos, ay de ustedes maestros de la ley. Bueno, y toda lo que Jesús les reclamaba era sobre la hipocresía de los fariseos y de los maestros de la ley, que se preocupaban más por lo externo más que por lo interior. Se preocupaban más por aparecer más que por ser ellos mismos, por purificar lo externo, y no se preocupaban por limpiar y purificar el corazón. Esto era, en el fondo, esto era lo que Jesús les estaba reclamando a los fariseos. Y ahora, hoy en la lectura, se encuentra Jesús con los discípulos diciéndoles, tengan cuidado. Ahora es la advertencia a los discípulos, ¿no? Tengan cuidado con la levadura, es decir, con la hipocresía de los fariseos. Jesús pone esta imagen de la levadura. Bueno, yo creo que las mamás de casa han de conocer más de esto, ¿no? Que cuando tú le pones la levadura a la harina, pues la harina, ¿qué hace? Se esponja. Dicen que la levadura, cuando se mezcla ahí entre la harina, hace que se descomponga, o sea, todo lo que viene siendo la levadura, y ahí es donde empieza a inflarse. Bueno, es la apariencia, más que el ser. Y estas son las imágenes que pone Jesús. La hipocresía, la palabra hipocresía en el tiempo de Jesús se referían a los actores. Antes, cuando estaban las obras de teatro, yo creo que alguno de ustedes ha visto imágenes de las obras de teatro de ese tiempo, ¿no? Que se ponían máscaras. Dicen que era también porque antes no había micrófonos. Entonces, con la máscara, pues se escuchaba un poco de eco, de sonido, y podía llegar más allá la voz. Y aparecían con máscaras. Entonces era una apariencia donde aparecían sin ser ellos mismos, sin mostrar su propio rostro. Como ahora los actores no traen máscaras, pero interpretan personajes que no son ellos mismos, son otros personajes. Y así Jesús les dice a los discípulos, tengan cuidado con la hipocresía de los fariseos, porque así son los fariseos, se comportan de una forma que ellos no son. Y a nosotros nos puede pasar esto, y nos pasa seguramente mucho. Incluso ustedes se han de acordar o algún joven, ¿verdad?, que me está escuchando, que de pronto cuando estás tú con tu novia, con una relación de noviazgo, o con tu novio, ¿qué pasa? Que a veces uno se preocupa más por aparentar, ¿verdad?, por ser así ordenadito, por si visitas a la casa de tu novia, de lavar los platos allí, de mostrarte todo, pues que tú eres servicial, eres acomedido y ordenadito, bien fajadito, limpiecito, bañadito. ¿Y qué pasa cuando estás en casa? Muchas veces todo lo contrario, ¿verdad? Dejas allí el plato en la mesa y te vas a ver la televisión y en fin. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que cuando uno trata de aparentar, de aparecer más que ser, o sea, en el fondo está el miedo, el temor a no ser aceptado. Así es, de no ser aceptado. Tienes temor de que la otra persona no te acepte así como tú eres. Y por eso nosotros tratamos más de aparentar más que aparecer nosotros mismos. Y ese es el miedo que Jesús nos dice, nos dice, no tengan miedo. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, a los que a lo mejor te van a abandonar, según tú, porque no te van a aceptar como tú eres. No tengas miedo, porque ese es un temor, ¿verdad?, que muchas veces nosotros tenemos. Y esto es bonito nosotros mostrárselo a Jesús también en la oración. Hoy en la oración decirle, Señor, este soy yo. Yo contigo no tiene sentido aparentar, no tiene sentido ponerme máscaras. No, con el Señor es llegar tal y como yo soy. ¿Qué temores llevas tú en el corazón? Tal vez tienes un temor de que tu esposa te abandone, o tu esposo te abandone, tus hijos que cuando crezcan se olviden de ti. No sé, ¿qué temores llevas tú? De perder el trabajo,
de que los amigos ya no te acepten. ¿Qué temores llevas tú en el corazón? Esos temores, mostrárselos al Señor. Muéstraselos a Dios. Con Dios no hay que aparentar, o no hay que aparecerse uno como el fuerte, el firme, el seguro de sí mismo. No, o sea, muéstrale lo que tú eres, tus debilidades, tus tentaciones, tu pecado. Díceselo, muéstraselo al Señor, sin temor alguno. Dice Jesús, dice, no se venden 5 gorriones por 2 monedas. Dice, sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. O sea, Dios no olvida a ninguno de los pajarillos. O sea, Dios sabe cuántos pajarillos hay en un árbol. Dios sabe. Después dice, fíjense, dice, en cuanto a ustedes, hasta los pelos de su cabeza están todos contados. ¿Tú sabes cuántos pelos tienes en la cabeza? O sea, ¿cuándo vamos a saber? Dios lo sabe. Y Dios sabe cuántos cabellos se te caen cada día. Dios lo conoce todo de ti. Todo de ti. Entonces, ¿para qué aparentar con el Señor? Sé tú mismo con Dios. Sé tú mismo. Ya por último les voy a contar la historia de un conocido que tengo que me platicó. Dice que en una ocasión su abuelito mandó llamar a todos los hijos y a todos los nietos. Los reunió. Vinieron algunos de Estados Unidos, otros de otras ciudades. Y ya cuando estaban todos allí, dice que él llegó, que andaba trabajando allí en las parcelas. Y entonces cuando llega, pues ya estaban todos reunidos. Algunos le llevaron regalos al abuelito. Abuelito, mira el chocolate que te gusta. Mira que allí llevándole pues regalos, ¿no? Al abuelito. Muy bien, qué alegría tenerlos aquí a todos. Así. Entonces todos habían ido, pues iban pensando en que el abuelito los reunía para irles dejando la herencia. El abuelito pues tenía todo, muchos terrenos, parcelas, hectáreas, la maquinaria, los tractores, el ganado. Entonces todos los hijos y los nietos iban pensando a ver qué el abuelito nos iba a dejar, ¿no? A todos. Entonces dice mi amigo que él llega y que todos estaban reunidos, y pues él llega todo sucio porque pues andaba regando ahí en las parcelas. Y pues dice, híjole, todos andan bien limpiecitos y yo, pues ni modo, ya estoy aquí. Entonces que el abuelo les dijo, bueno, miren, pues los he reunido primeramente porque yo también quiero darles un regalo a ustedes. Y se lo quiero dar este regalo al que lo acepte, al que ustedes lo acepten. Les quiero regalar mis guaraches, esos de suela de tractor, de correas. Desde estos que me han acompañado a mí a lo largo de estos últimos años. A recorrer las parcelas, a trabajar duro y tal. Dice, pues yo ya no puedo caminar mucho, dice, pero yo se los quiero dejar, dice, el que lo acepte, los guaraches. Entonces, no, pues todos empezaron, caray, los guaraches, pero ¿cómo que los guaraches? Dice, sí, y algunos acá entre ellos se reían, dice, ándale, te los dejo, los guaraches para ti. Y pues todos los guaraches ahí apestosos y con ojos, yo no sé qué tanto, pues, decían allí los nietos y los hijos. Entonces resulta que mi amigo le dice, qué abuelito, dice, ya nos quieres dar tus guaraches. Dice, yo me los quiero poner, yo me los pongo. Dice, además medimos igual de calzado. Entonces se quita las botas y se pone los guaraches y empieza ya a saltar. Dice, mira abuelito, qué rico se sienten tus guaraches. ¿No? Y ya el abuelito se ríe así con todos. Y le dice, miren, ¿saben por qué les daba yo mis guaraches? Dice, porque estos guaraches le va a servir al que los aceptó para recorrer todas mis parcelas, ir a cuidar mi ganado, subirse a la maquinaria y todo. Dice, estos guaraches le van a acompañar en todo el trabajo que van a hacer en estas parcelas, porque el que acepte estos guaraches, yo le voy a dar todas mis parcelas y todo mi ganado. Entonces ya todos se quedaron, Dios mío, ¿por qué no acepté los guaraches? Bueno, pues él le dijo en el oído al nieto, dijo, muy bien, mijo, yo sabía que tú eras el que iba a aceptar los guaraches. Imagínense, mostrándose el hijo, el nieto, mostrándose como él era, sencillo, pobre, humilde, así como él era. Incluso andaba hasta sucio, andaba trabajando. Así mostrarte tú con Dios, muéstrate con el Señor, así como tú eres.
Si tú andas también sucio, cochambroso del corazón, muéstrale al Señor toda la suciedad, todo el pecado que llevas, que Dios te va a aceptar y te va a limpiar. Con el Señor no hay nada que temer, nada que temer. Dios te conoce tal y como eres. Ten la confianza de estar con el Señor. No le muestres máscaras. Con el Señor no tiene sentido mostrar máscaras. Muéstrate como tú eres. Sé libre ante el Señor. Y vas a ver que cuando tú te muestres así con Dios, después vas a llegar con los demás libre. Porque ya no vas a tener miedo de que los demás no te acepten, de que los demás no. Porque el más importante, que es Dios, Él vas a tener la certeza de que Él te ama así como tú eres. Los montes se correrán, las colinas se apartarán, mas mi amor de tu lado jamás se apartará. Esta es la certeza de una persona que conoce a Dios, que la va conociendo cada día. Que tengan un bonito día y los dejo con oración de Evangelina Gutiérrez. Buenos días, Padre misericordioso. Te saludo este día con la intención de agradecerte por cada detalle que a mi vida llega. Privilegiada me siento por saber que tú tienes tu mirada sobre mí. Gracias por mi familia y por todos los regalos que me das. Hoy, Señor Jesús, te comento que ha sido una semana muy intensa, ya que nos has hablado del ser fariseo o actuar como fariseos. Como hoy, mencionas la levadura, la hipocresía. Y tú solo quieres que seamos transparentes y que dejemos que tu palabra traspase nuestro corazón y todo nuestro ser. Tú conoces todo. En la Escritura dice que sabes el número de cabellos que hay en mi cabeza. Así que tu poder es muy grande. Te pido que no permitas que me contamine la rutina de este mundo. Que tu Espíritu venga a mí cada día y sea Él quien haga que mis meditaciones sean reales, que sean auténticas, que ese diálogo diario que tengo contigo, que sea sincero, sin levadura. Sé que tú me amas, Señor. Dame luz para entender tu mensaje y voluntad para vivir el Evangelio sin temor, pensando que no eres un Dios castigador, sino más bien un Dios amoroso que puede traspasar el alma y cambiar un corazón de piedra en uno de carne, que sepa valorar la vida y el amor. Señor Jesús, hoy escucho hablar de miedos y ahora en este momento puedo decirte que el único miedo que siento es de fallarte, de lastimarte con mis acciones y de alejarme de ti. También escucho que si amas a un pajarito, a mí me amas más y es todo lo que necesito. Tú eres mi fuerza, mi vitamina para crecer espiritualmente y mi medicina para salvarme de cualquier contagio donde el más afectado seas tú debido a mis debilidades y más. Te pido por todos los enfermos, por quienes tienen más miedo de ti que de sus propios pecados. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias.